Tengamos un feliz sábado, apreciado hermano. Démosle gracias a Dios de nuevo porque estamos en la casa de oración en este sábado precioso. También estoy invitando a todos aquellos hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales y la televisión. Aquí estamos transmitiendo desde Granada, Nicaragua, para todo el mundo y estamos pidiéndole al Señor de que nos ayude en este sábado precioso para que estudiemos este tema de suma importancia. Es un tema trascendental, es un tema que tiene que ver con nuestra salvación. Así lo vamos a determinar y así es visto a través de las Escrituras y los escritos del Espíritu Profecía. Vamos a ver la parte 5 en la serie que llevamos que se llama La Nueva Teología y el Adventismo, parte 5. Repito, es muy determinante esta parte y tiene que ver, vuelvo a repetir, recalco, tiene que ver con nuestra salvación y en la manera como estamos adorando. Vamos a orar primeramente. Gracias, mi Padre Santo, Dios de misericordia, en esta mañana. Sabemos que tú eres el que hace el querer como el hacer para su buena voluntad en cada uno de nosotros. Y tú nos has producido el querer en esta mañana de estudiar tu palabra, el querer de congregarnos y reunirnos en este día especial. Ayúdanos para que pueda ser derramada tu gracia en este día. Muy importante es saber sobre estos temas cruciales que tienen que ver con nuestra salvación. Ayúdanos a mantener nuestra mente dirigida hacia los atrios celestiales, dirigida hacia el lugar santísimo, dirigida a las cosas del cielo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos en este día. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a comenzar nuestro estudio con la palabra inspirada de Dios descrita en la Biblia. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo en el primer capítulo describe algo muy interesante y es una advertencia para nuestro tiempo, este mensaje de Pablo en su carta a los Gálatas o a la iglesia de Galacia en el capítulo 1. Y dice Pablo en los versículos del 6 al 9, vamos a leer, el versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Está subrayado en rojo lo que viene y es importante. Para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Interesante estas palabras introductorias, ¿verdad?, del apóstol Pablo en este tema que estamos desarrollando ahora. Versículo 8. Mas si aún nosotros, los seres humanos, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Pablo lo vuelve a repetir, hace énfasis. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Qué importante esta palabra. Tienen mucho significado para la iglesia que está viviendo este tiempo, para nosotros que estamos viviendo este tiempo. Este mensaje igual a la iglesia, hermano. Había un problema serio de apostasía en la iglesia de Galacia. Pablo había instruido primeramente a esa iglesia en el evangelio verdadero, en el evangelio de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Pero los falsos pastores, por así decirlo, los falsos maestros, los maestros judaizantes habían pervertido el evangelio que Pablo les había predicado. Y ahora decían los pastores falsos o los maestros falsos, ¿qué decían? Que la salvación era por obras, que se salvaban por guardar la ley. Entonces, estaban pervirtiendo el evangelio que había presentado el apóstol Pablo.
estaban permitiendo el evangelio verdadero. Por eso Pablo le dice, no hay dos evangelios. Hay uno solo evangelio. Y el que perturbe este evangelio, sea anatema, dice, sea maldito, quiere decir la palabra anatema, condenado a la destrucción, quiere decir. Es interesante esta palabra introductora para nuestro tema, porque estamos tocando la nueva teología a través de las falsas enseñanzas que han entrado y han perturbado dentro del pueblo de Dios en estos últimos tiempos, ¿verdad? Muy bien. Después de la publicación del libro que estudiábamos la semana pasada, Preguntas sobre Doctrina, que fue en el año de 1957, ¿verdad? Después de esa publicación, ¿qué ocurrió tiempo después? En los años 60, en los años 70, vino lo que pasó en Galacia. Eso mismo pasó. Lo que pasó en Galacia, el evangelio de la salvación, el evangelio de la justificación por la fe, fue distorsionado por los dirigentes adventistas. Ya estudiábamos la semana pasada por haber hecho alianza, por haber hecho asociación con los evangélicos para tener el crédito de ser reconocido como iglesia cristiana. Eso ya lo estudiamos en el tema anterior. Solo estamos un poquito haciendo énfasis, repitiendo. Pero después de ese escándalo, después de ese terremoto teológico que ocurrió, se le puede decir, en 1957, dentro del mensaje, dentro de la iglesia adventista, en la iglesia han existido a partir de ahí hasta hoy dos corrientes, dos posiciones con respecto a la naturaleza humana de Cristo. Dos posiciones existen hasta hoy. Y eso no puede ser, porque el apóstol Pablo dice que es una, la verdadera. Quiere decir que hay un problema muy serio en la última iglesia en la Odisea, que muchos no nos estamos percatando. Y que estamos conviviendo como ese problema tan tranquilamente como lo estaban conviviendo en los días de Gálatas, en los días de Galacia, pues, de la iglesia de Galacia, cuando Pablo los amonestó y le dijo, no escuchen eso falso, maestro. Entonces, ese es el mensaje para hoy. Entonces, miremos. ¿Y cuáles son esos dos grupos o esas dos posiciones? Los que creen que Cristo vino con naturaleza humana caída o pecaminosa. Esa es la primera posición. Que Cristo nació, vino a este mundo como hombre con una naturaleza humana pecaminosa como la nuestra. Esa es una posición. Otra posición es los que creen que Cristo vino con una naturaleza humana no caída o perfecta como la de Adán antes de pecar. ¿Verdad? Es interesante esto, pero hay un problema. La iglesia no ha tomado ninguna posición sobre la naturaleza de Cristo desde ese tiempo hasta hoy. No ha tomado ninguna posición. ¿Y qué es lo que dicen ellos, los líderes, los que están ahí arriba? No hay un pronunciamiento oficial de la iglesia. Con esta nos vamos a quedar en esta posición, esta es la que vamos a predicar. No. ¿Saben qué es lo que dicen ellos? Y así se ha quedado esto. Se puede enseñar y predicar cualquiera de las dos teorías para que no haya problema, conflicto. ¿Se imaginan ustedes los dos evangelios dentro de la iglesia a la vez? ¿Ustedes creen que si tuviera el apóstol Pablo hubiera permitido eso? Si tuviera Jesús hubiera permitido eso. Si tuviera Juan el Bautista hubiera permitido eso. Si tuvieran los apóstoles hubieran permitido eso. No lo hubieran permitido, pero ahora es permitido. Con el transcurso de los años, siempre el diablo es astuto. El diablo va modificando cada día con astucia, con artera sus trampas, sus confusiones. Con el transcurso de los años de la nueva teología dentro del adventismo ha modificado la creencia en cuanto a la naturaleza humana de Cristo. Y aparece una, por así decirlo, la tercera, llamémosle así, como quien dice, para tapar su error o para tratar de cubrir el error o la confusión, que es lo que dicen ahora muchos teólogos grandes de la iglesia adventista,
En los seminarios se predica también, a donde le dan clase a los pastores para prepararlos para ser pastores, y escriben en libros también que aparecen en los libros adventistas y en las revistas adventistas. Ahora hay una tercera que dice, bueno, Jesús vino con una naturaleza humana antes y después de la caída. Traía de las dos, dice. Eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Traía de las dos, era caída y también no era caída. ¿Se imaginan ustedes eso? Eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Ahora la pregunta, ¿cuál será la verdadera de esas posiciones? ¿Cuál será la verdadera? En el libro, que es un libro muy apreciado, histórico, muy bueno, que está traducido al español, ¿verdad? Que es sobre historia adventista y que habla específicamente de la nueva teología, cómo ha incursionado entre el adventismo. El doctor Russell Standill, doctor en teología, lo hemos dicho, un erudito, historiador, y su hermano Russell, Colin y Russell Standill, en el libro que se llama en español Engaños de la Nueva Teología. Ese libro es muy importante estudiarlo. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dicen estos dos hermanos? ¿Verdad? Estos ya murieron, repito. Ellos dicen, en su obra monumental la palabra se hizo carne, en su libro pues, en su libro La palabra se hizo carne, el doctor Ralph Larson, el otra vez hablaba un poquito de Ralph Larson, ya murió también, fue un erudito adventista, un teólogo que entendió bien este asunto de la naturaleza humana de Cristo. Fue un teólogo y fue un hombre, un pastor que predicó en muchas iglesias, tuvo cargos denominacionales y también fue profesor de teología durante casi 40 años en el seminario teológico, que es donde se preparaban a los pastores para que fueran ellos pastores. Pero este señor fue investigando la verdad, escribió esa obra y otra obra, y después él se hizo de sostén propio. Él escribía, decíamos la semana pasada, para la Hope International. Él ya murió. Esa obra es monumental, ya está en español. He leído esa obra y hay muchos artículos interesantes y muchas historias sobre este tema, muchas, solo sobre este tema. Y dice ahí, hizo una investigación el doctor Larson, doctor en teología, repito, y dice él que de toda obra publicada por la Iglesia Adventista en cuanto al tema de la naturaleza humana de Cristo, desde el año 1852, dice él, hasta el año 1952, no lo voy a leer literal, durante 100 años, dice el doctor Larson en su libro, durante 100 años dice que he investigado durante largos años. Durante esos 100 años, 1852 a 1952, 100 años de adventismo, antes del 57, aparecieron en nuestras publicaciones aproximadamente 1.200 declaraciones tratando el asunto de la naturaleza humana de Cristo. ¿Y de quiénes eran esas 1.200 declaraciones? Dice que habían 400 escritos de la hermana White, una recopilación que hizo, 400 escritos de la hermana White, que hablaban de la naturaleza humana de Cristo. Y unos 800 escritos por otros autores, como los pioneros y otros autores, ¿verdad?, adventistas. Sin excepción, dice, cuando una referencia era hecha sobre la naturaleza humana de Jesús, los autores sostenían en ese tiempo la doctrina de su naturaleza caída. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, hasta 1952 la Iglesia Adventista creyó esto, todos los pioneros, Elena White. Después de 1952, ya con el 57, se han ido apartando de la creencia. Eso es lo que está tratando de decir. Qué interesante esto. Entonces dice que después del año 1952 el doctor Larson le llama a eso época de confusión. Estamos en la época de confusión, dice ahorita, con respecto a la naturaleza humana de Cristo en el adventismo hoy, porque están dos posiciones, no pueden haber, es una la que existe. Y dice que eso ha causado mucha confusión y disensión en la iglesia adventista.
mucha confusión y disensión, y es verdad, hermano. A partir de la perversión de esta doctrina, a como fue dada a la profeta, a como fue dada a los pioneros, a como fue dada al comienzo de la doctrina de la naturaleza humana de Jesús, ha habido mucha confusión en el pueblo de Dios. Y disensión quiere decir división. A partir de ahí fue que se comenzaron a formar más detenidamente los ministerios de sostén propio, porque ya no querían ellos estar en esa confusión, querían salir de la confusión y por eso se apartaron de la iglesia organizada y formaron los ministerios de sostén propio. Por eso hay muchos ministerios de sostén propio, por esa causa y por esa razón. Esa es una de las razones principales hasta hoy. Esto es importante en el mismo libro, Engaño a la Nueva Teología, de Collins y Russell Standish. Dice ahí en ese libro que existen más de 40 declaraciones, óigase bien, qué interesante esto, en las cuales la cuestión de la naturaleza humana de Cristo es específicamente mencionada por la hermana White en sus escritos. 40 declaraciones más o menos en sus escritos mencionadas por la hermana White en la que se refiere a la naturaleza humana de Cristo como caída o pecaminosa. O sea, que la profeta en sus escritos aparecen más de 40 declaraciones en las cuales dice que la naturaleza de Cristo era caída o pecaminosa. Y dice aquí, así confirmando las palabras de la Escritura, ni siquiera una vez ella usa el término no caída de la naturaleza humana de Cristo o sin pecado en relación a la naturaleza de Cristo. Ahora, la profeta, por eso, la semana pasada sacamos a relucir esta cita y la vamos a repetir. Por eso la profeta dijo, o destacó la importancia, la relevancia de estudiar el tema de la naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué? Porque sabía ella, Dios le reveló que iba a haber mucha confusión en el futuro. En el tiempo de ella no había confusión, fue después que ella murió. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Quiere decir que su naturaleza humana la tenemos que comprender, es todo para nosotros. Dice. ¿Y qué más dice? Es una cadena que nos va a unir nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. O sea, el tema de la naturaleza humana de Jesús es tan importante que entendernos nos une con Jesús y nos une con Dios, porque entendemos bien el mensaje de salvación si entendemos bien esa enseñanza. Si no la entendemos bien, no entendemos el mensaje de salvación bien. Pero hay algo, esto ha de ser nuestro estudio. ¿Cuál? El tema de la naturaleza humana de Cristo, nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre, pero hay un consejo. Pero nuestro estudio debe ser muy cuidadoso, estudiar este tema, pero con mucho cuidado, porque puede haber malas interpretaciones. Vamos a leer la cita, si me estoy adelantando. En Comentario Bíblico Adventista, el tomo 5, en la página 1102, lo pueden buscar, y 1103, cita inspirada. Sed cuidadoso, dice ella. Ella dice que estudiemos la naturaleza humana de Jesús, pero dice, estudienla con cuidado. Sed cuidadoso, sumamente cuidadoso en la forma que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. ¿Por qué dice eso? Primero dice que le estudiemos, pero después dice que con cuidado. ¿Por qué? Sí, aquí está. Evitar toda cuestión que se relacione con la naturaleza, con la humanidad de Cristo, que puede ser mal interpretada. Podemos malinterpretar. Hay que estudiarla sin malinterpretar. La verdad y la suposición no tienen pocas similitudes. Tienen no pocas similitudes. Al tratar de la humanidad de Cristo, esto es importante, necesitáis ser sumamente cuidadosos en cada afirmación, en cada palabra, en cada frase hay que ser cuidadosos porque puede ser malentendida y adquiriríamos un concepto equivocado de lo que estamos estudiando. Para que vuestras palabras, dice, no sean interpretadas, haciéndolas decir más de lo que dicen, más de lo que no dicen, más bien, así perdáis o oscurezcáis la clara percepción de la humanidad de Cristo combinada con su divinidad. La pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la encarnación?
de la humanidad de Cristo. La encarnación es lo mismo que la humanidad de Cristo. Vamos a la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia, en la Biblia primeramente y después con el espíritu de profecía. Vamos a ver qué es lo que dice el tema que estamos desarrollando. San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre. ¿Qué más? Lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, ¿quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús. Cristo Jesús, el verbo que era Dios, ¿qué es lo que pasó? Se hizo carne, misteriosamente. Es decir, se hizo hombre, se hizo humano, quiere decir el texto. Pero la pregunta es, Jesús se hizo humano. ¿Qué clase de humanidad tuvo Jesús? En otras palabras, ¿qué clase de carne? Porque carne quiere decir humanidad. ¿Qué clase de carne? ¿La de Adán antes de la caída o la de Adán después de la caída? Vamos a contestar con la Biblia. Vamos a contestar con la Biblia. Romanos 1:3 que dice, acerca de su Hijo, ¿cuál Hijo? Cristo Jesús. Acerca de su Hijo, Cristo Jesús, que fue hecho de la simiente de ¿quién? De David según la carne. ¿De quién provenía Jesús en la genealogía? De David. En su ascendencia venía de David. Ahora la pregunta es, ¿qué naturaleza tenía David? ¿Naturaleza pecaminosa o naturaleza no pecadora? ¿O impecable? ¿O perfecta? ¿Qué naturaleza tenía David? Naturaleza pecaminosa. Y Cristo fue descendiente de David. Ya vamos entendiendo el asunto. Otro pasaje, sí, para que nos ayudemos. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Hijo de quién dice? Mateo. Ahora mire, Mateo ya menciona dos. Hijo de David, hijo de Abraham. Pregunto, ¿qué naturaleza tenía Abraham? ¿Era perfecta la naturaleza de Abraham? Pecaminosa. Abraham no mintió. Abraham mintió. David, ¿qué fue? Un homicida, David, un adúltero. O sea, era naturaleza pecaminosa y de esa venía Jesús, descendiente. Mire qué interesante esto a la luz de la Biblia para que lo entendamos, que no haya mucha confusión. Si esto no es tan difícil, lo que pasa es que la nueva teología, el diablo lo hace difícil. Vamos con Lucas. En Lucas sí está muy bonito, ahí está la cuestión de la genealogía de Jesús. Lucas 3, para que lo estudien ustedes en su casa o después, del 23 al 38. Yo me fui saltando ahí los aspectos más importantes de la genealogía, o más bien pues de la ascendencia de Jesús. Jesús mismo, 23, al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Jesús, comenzamos con Jesús. Dice el 32 que Jesús, no voy a leerlo todo hermano, solo las partes importantes. El 32 dice, habla de que es hijo de David. Entonces Jesús venía de David, que ya lo leímos en los otros dos pasajes. Después en el 34 habla que Jesús venía de Jacob, que Jesús venía de Isaac. Al final ya lo leímos de Abraham, también lo leímos. Después en el 36 habla que Jesús allí era hijo de Sem, era hijo de Noé. Oiga bien, la descendencia, viene en la descendencia, no Jesús, la descendencia de José, la descendencia de Jesús más bien venía de la descendencia de Noé, la descendencia de Abraham, la descendencia de Sem, de la descendencia de David, ahí lo venimos, de David, de Abraham, de Sem, de Noé y de muchos que aparecen ahí, pero no lo estamos mencionando. Aparece la de Enoc en el 37, ¿verdad? Y Matusalén, pero al final, en el 38 dice que era hijo de Set. ¿Y de quién? Y de Adán. Entonces, ¿cómo era esa descendencia de Set? Toda descendencia pecaminosa, con naturaleza pecaminosa, naturaleza caída, ¿verdad? Caída. Vamos a Romanos 8:13. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo, esto es importante, Dios enviando a su Hijo, a Cristo. ¿Cómo lo envió? En semejanza de ¿qué? De carne de pecado. ¿Qué quiere decir lo que está en verde, carne de pecado? Naturaleza pecaminosa, naturaleza
caída. Jesús vino según estos versículos, en naturaleza pecaminosa, naturaleza caída como la del hombre. ¿Y qué significa la palabra semejanza en griego? De la misma clase. Jesús vino con la misma clase de naturaleza que la del hombre. Es sencillo, hasta en el idioma original. Hay otro pasaje que emplea esta palabra, semejanza, Filipenses 2:7, lo conocemos. Ya sabemos que desde el 5 comienza a hablar de Jesús que se despojó. Bueno, si no dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hablando de Jesús. Hecho semejante a quién? A los hombres. Es semejante a los hombres. ¿Qué naturaleza tenían los hombres? Pecaminosa. Entonces, ¿qué naturaleza tuvo Jesús? Pecaminosa o caída. Después de que pecó Adán, esa naturaleza fue. Nada más que la naturaleza de Adán, después que peca, ya regenerada, ¿verdad? Adán se arrepintió, se regeneró y Adán va a ser salvo, eso ya lo sabemos. Comentario bíblico adventista comentando estos pasajes, ¿verdad? En el tomo 7, en la página 161, miremos qué interesante. Jesús debía ser en todo dice, no en una cosa, no solo en carácter, no solo en la parte física, no solo en piel, no, en todo semejante a sus hermanos. Era un hombre como completo. Y sin embargo, era también divino. 100% hombre y 100% Dios. Jesús no rebajó nada. Cuando los hombres contemplan al Hijo encarnado, ¿qué miraban? Dice, veían a quién, a alguien semejante a quién, a ellos mismos, es como nosotros. Lo único que no pecó, lo vamos a ver. Nuestra creencia en la divinidad de Cristo en ninguna forma debe debilitar nuestra creencia en su completa naturaleza humana. Si Cristo no fue absolutamente hombre, oiga bien, ¿qué quiere decir Cristo no fue absolutamente hombre? O sea, como hombre, con naturaleza caída, con naturaleza pecaminosa, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cristo no puede ser mi modelo, mi ejemplo, porque yo no puedo dejar de pecar como Cristo dejó de pecar. ¿Por qué? Porque Él traía, según la creencia falsa, una naturaleza superior, entonces yo no puedo ser como Él. Entonces Él no puede ser mi ejemplo. Pero sigo leyendo, no puede ser, dice, deja de ser el modelo de lo que los seres humanos pueden alcanzar. Si su divinidad modificó en lo más mínimo su humanidad, entonces deja de ser nuestro ejemplo. Cristo no es mi ejemplo, pues, porque Él vino con una naturaleza perfecta según la nueva teología. Entonces yo no puedo dejar de pecar. Cristo dejó de pecar porque Él era perfecto, su naturaleza humana. Y no es así, hermano. No es así. Sigamos con la Biblia, después vamos con el espíritu de profecía. Hebreos 2, 14 al 18. Dice aquí, así 14. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar, el 15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿A quién socorrió? Sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham. Por lo cual, 17 es clave. Y el 18, el 17. Por lo cual debía ser, ¿en cuánto? Casi, no, en todo. ¿Semejante a quién? A sus hermanos. ¿En qué? En todo. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Pues me salto al 18. Por eso es como es semejante en todo a sus hermanos, a los seres humanos, con naturaleza pecaminosa. Entonces Él es poderoso. ¿Para qué? Para socorrerlo, porque Él tiene la misma naturaleza. Él sabe, Él entiende, Él nos entiende, porque Él es como nosotros, Él nos entiende. Pero si Él tuviera una naturaleza diferente, Él no nos entendiera. Entonces Él puede ayudarnos. Ah, sí, yo pasé por eso y puedo ayudarlo yo, a este hijo que está en problemas. Sigo leyendo por el tiempo, hermano. Hebreos 4:15, más Biblia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en cuanto. ¿Según quién?
nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir? Cristo fue tentado en todo, ¿como quién? Como nosotros. Como nosotros, las mismas tentaciones, como nosotros. Pero Él, la única diferencia es que Él no pecó. ¿Por qué no pecó Jesús? Se mantuvo unido al Padre toda la vida. El problema es que nosotros pecamos porque no nos mantenemos unidos al Padre toda la vida. No subyugamos nuestra naturaleza al Espíritu Santo. Y Cristo sí la mantuvo subyugada al Espíritu Santo, ni por un momento se soltó del brazo de Dios. Pero como nosotros nos soltamos, entonces nosotros pecamos. Pero ¿pudiéramos nosotros no pecar? Sí. Cristo nos dio el ejemplo. Pudiéramos, si nos sostuviéramos como Él. El ejemplo de Enoc. ¿Por qué Enoc fue llevado al cielo? Porque ya miró Dios de que en esta tierra Enoc pasaba cualquier tentación y no lo vencía. Enoc, dice Dios, no, vámonos Enoc. Que aquí nada estás haciendo, vámonos. Por eso lo trasladó, hermano. Por esa razón lo trasladó. Ahí tenemos el ejemplo de Enoc claro. El ejemplo de Enoc es claro. Se puede vencer el pecado en esta naturaleza caída y pecaminosa, como Cristo lo venció en esta misma naturaleza caída y pecaminosa. Sigo hermano, porque no puedo explicar tanto ahí, tengo que leer bastante. Manuscrito 141 en el año 1901. Los que piensan que no era posible que Cristo pecara, oiga bien, no pueden creer que realmente tomó sobre sí la naturaleza humana. Mire qué claro es esto. Los que piensan que no era posible, si Cristo no pecaba, Cristo fue creado para no pecar, eso es mentira. Cristo podía pecar. Dice, entonces esas personas no creen que Cristo tomó nuestra naturaleza humana. ¿Acaso no fue Cristo realmente tentado por Satanás no solo en el desierto? No solo en el desierto fue, sino a través de toda su vida. ¿Desde cuándo? Desde la niñez hasta la virilidad. En todas las cosas fue tentado como nosotros. ¿En cuántas cosas? En todas. Y como resistió con éxito todas, ahí está la clave. Y como resistió con éxito toda clase de tentaciones, nosotros no las resistimos. ¿Qué pasó entonces? Dio un perfecto ejemplo al hombre. Él las soportó, las tentaciones las pasó, nosotros no las pasamos. Ahí está el problema. El problema no es nuestra naturaleza, somos nosotros. Porque Cristo tenía la misma naturaleza, en esa naturaleza venció. Somos nosotros el problema. Que no nos subyugamos a Dios. Ahí está el problema. Caemos, pedimos perdón, caemos y pedimos perdón y estamos en ese vicio. Ese es un vicio, hermano, en nosotros. Sinceramente lo digo. Con todo respeto. ¿Ve? Dice que Jesús resistió, me salto. Si Jesús resistió las tentaciones de Satanás, Él nos va a ayudar a resistir. No dice que Él se va a compadecer de nosotros porque Él pasó por lo mismo en esta misma naturaleza, hermano. Ahí está la promesa. Vamos con el espíritu de profecía ahora. Ya miramos la parte bíblica, hay más texto, pero vamos a dejarlo, ahí está la parte bíblica. Vamos con el espíritu de profecía que va en contradicción con la Biblia. Y esto fue escrito, repito, antes de 1952, todas estas citas. Y esto es de la profeta. Aquí vamos a hablar solo de la profeta, ¿verdad? El tiempo que estaba viva ella. Para que miremos cómo ha cambiado esta posición dentro del adventismo. Mensaje selecto. Algunos tienen ese libro. Tomo 1, página 290. Ahí habla sobre la naturaleza humana de Jesús. La encarnación creo que se llama el tema. Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente. Vino y se transformó en este cuerpo y vino así porque vino. No fue aparente, en apariencia no, la tomó de verdad. La tomó de verdad. En realidad poseyó la naturaleza humana. Y menciona el versículo de Hebreos 2:14, que no lo voy a leer. ¿Era el hijo de quién? De María. Era de la simiente de David, ya lo mencionó en Romanos 1:3, la Biblia lo dice. Era de la simiente de David de acuerdo con la ascendencia humana. Se declara de él que era hombre. El hombre, ¿cómo se le llama? Cristo Jesús.
Deseado toda la gente. Ese libro casi todo el mundo lo tiene. Página 32. Tremendo. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén comparada con Adán. Pero Jesús, oiga bien, aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Era diferente a Adán. Adán estaba en perfecto estado. Cristo, su naturaleza ya no. Y la historia de sus antepasados, esto es importante. La historia de sus antepasados, lo que estudiamos ahora en la genealogía, más bien en la ascendencia genealógica. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Y esto es importante. Perdón. No, me salté, creo. 4000 años de pecado, disculpen. Esto me salté, me estaba saltando lo más importante. Como cualquier hijo de Adán, porque era descendiente, dice, de María, de María, ¿verdad? Descendiente de David, dice, eso es lo que estábamos estudiando en la cita anterior, ¿verdad? Eso lo estudiamos. Como cualquier hijo de Adán, David era hijo de Adán, María era hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. O sea, María le transmitió a través de la herencia a Jesús, a través de los genes, a través de la genética, le transmitió efectos de su naturaleza. Eso le transmitió María. ¿Qué naturaleza tenía María? Pecaminosa. No era inmaculada, como dicen los católicos. Era pecaminosa. Eso le transmitió a Jesús. María tenía inclinaciones al pecado. Jesús la tuvo, pero Jesús tuvo porque era descendiente de María, pero el problema es que esas inclinaciones Jesús no les dio cabida. No las manifestó Jesús, las venció. Del momento que llegaba, no le daba puerta, no le abría puerta. Eso es importante saberlo. Y aquí dice, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia, ¿ves? Una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones, herencia, hereditario. Y damos ejemplo de una vida sin pecado. Lo que viene es importante, aclara esto de la ley de la herencia. Esto es importante en Patriarca y Profetas 604 y 605. Miren bien lo de los padres. Recordemos que María fue madre humana de Jesús. Por lo tanto, tenía que llevar Jesús algo de María en sus genes, ¿verdad? En la herencia. Miren bien, aquí está bien explicado esto. Ambos padres transmiten a sus hijos, oiga bien, sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Entonces, de María Jesús tuvo algo. ¿Qué tuvo? Características como mentales de ella, físicas de ella, apetitos, pero no le dio a los malos, a los apetitos malos no les daba cabida. Por ejemplo, aquí pone el ejemplo, los que beben alcohol y los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada, su nervio irritable, y se transmite en efecto. Lo que dice, voy a saltar un poquito, los padres son responsables en alto grado, no solamente por las pasiones violentas, oígase bien, y los apetitos pervertidos de sus hijos, sino también por las enfermedades de miles que nacen sordos, ciegos, debilitados o idiotas. Se transmite, ¿verdad? Otra cita, en la Temperancia, página 151, traía la Ribia en Algera el 21 de noviembre de 1882. Como regla, cada hombre intemperante que cría hijo transmite sus inclinaciones. María le transmitió inclinaciones a Jesús de acuerdo a él. Estamos casi de acuerdo. Y tendencias malas a su descendencia. Ministerio de Curación, página 288, 289. Si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, oiga bien, aquí está esto también. Si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a sus hijos estos mismos preciosos rasgos de carácter. También le puede transmitir la madre los preciosos rasgos de carácter a como los malos también. Ley de la herencia.
Jesús no se pudo salvar, ley de la herencia. Si no, Jesús no hubiera sido un humano completo. ¿Verdad? La nueva teología no acepta eso. Aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. Y esto que viene es clave. Al tomar nuestra naturaleza caída. ¿Qué naturaleza tomó Jesús, dice la profeta, como lo dice la Biblia? Caída, o sea, pecaminosa, por la ley de la herencia. La ley de la herencia. Inclinaciones, pero lo único que Jesús no le dio cabida a las inclinaciones malas, a la tentación, porque tenía el Espíritu Santo, su voluntad estaba santificada. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1169. Cristo tomó sobre sí la naturaleza caída y doliente del hombre. Aquí está, mire, la naturaleza caída. Voy leyendo un poquito así sobre la parte importante. La naturaleza caída y doliente del hombre. Aquí está, mire, otra cita. Naturaleza caída. Es clara. En su humanidad, Cristo, la siguiente cita, compartió nuestra naturaleza pecaminosa como caída, hermano. Es claro, el Espíritu lo decía. Aquí no hay, todo es pervertir, es pervertirlo, es pervertir todo. Esta es clave, señal de los tiempos. El 30 de enero de 1879, en la página 85, Satanás le dijo a sus ángeles, mire qué interesante esto. ¿Qué le dijo a sus ángeles Satanás? Que se estaban preparando para cuando viniera Jesús. ¿Qué le dijo? Que cuando viniera Jesús, dice, y que cuando Jesús tomase la naturaleza caída del hombre, él podría vencerlo. Satanás le dice a sus ángeles, cuando Jesús se haga hombre, yo lo hago caer, yo lo venzo. ¿Por qué? Satanás sabía que iba a venir con naturaleza humana como caída. ¿Por qué? Porque venía a salvarnos a nosotros, se tenía que hacer como nosotros para entendernos y salvarnos y ser nuestro ejemplo. Entonces Satanás mismo sabía, mismo Satanás decía, no, Cristo no va a venir en forma aparente, de mentira no va a venir Jesús, Jesús va a venir de verdad como un hombre, dice. Mire qué contundentes son estas citas, hermano. Aquí está otra, mensaje selecto, tomo 1, en el mismo 299. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída. No voy a leerlo todo. Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Cristo tenía la naturaleza pecaminosa, pero no la manifestó en pecado. Esa es la diferencia. Y nosotros sí tenemos la naturaleza pecaminosa, pero la manifestamos en pecado cuando llega la tentación. Esa es la diferencia. Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo, pero tenía la naturaleza pecaminosa, dice esta cita. Estuvo sujeto a la flaqueza y debilidades que rodean al hombre. Y fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades. Y fue en todo tentado como nosotros, pues para que lo entendamos a nuestra semejanza. Otra cita. Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podía haber tenido la misma naturaleza que el hombre, dice Elena White. Pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Dice, a ella le llevaban cartas y le decían, no, Jesús no puede tener la naturaleza del hombre porque Jesús era pecado. Pero ella contesta, miren, si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podía ser nuestro ejemplo Jesús. Entonces Jesús era un mentiroso. Porque no vino de verdad. No vino como yo. ¿Cómo se va a compadecer de mí si no vino como yo? Él no sabe lo que yo estoy viviendo. Él no conoce mis tentaciones si hubiera venido en esa naturaleza. Pero como Él vino como nosotros, Él nos entiende. Él nos entiende. Y por eso Él nos ayuda a resistir. Si no hubiera sido participante de nuestra naturaleza, no podría ser tentado como lo ha sido el hombre. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación, no podía ser nuestro ayudador. Aquí está otro, hermano. Ahora vamos con el término pecaminosa para aquellos que no entienden lo de caída. Vamos a la naturaleza pecaminosa. Review and Herald, 15 de diciembre de 1896. Arropado por la vestimenta de la humanidad, el Hijo del Hombre bajó a tal nivel de aquello a quien vino a salvar. En Él no hubo engaño, dice, ni pecado. Aquí viene la clave.
siempre fue puro, correcto y sin contaminación. Con todo, dice, tomó sobre sí, a pesar de que era puro, la naturaleza pecaminosa. Otra cita, Ministerio Médico en inglés, página 181. Él recibió sobre su naturaleza sin pecado, oiga bien, nuestra naturaleza pecaminosa, para poder socorrernos a nosotros que somos tentados. Carta 106, página 189. Él no fue apenas hecho carne, sino fue hecho en la semejanza de carne pecaminosa. Y aquí está la clave, hermano. Adán fue tentado por el enemigo y cayó. Y que Adán no tenía la misma naturaleza de Jesús. No fue el pecado que habitaba en él el que lo hizo ceder a Adán. Porque Dios lo hizo puro a Adán, lo hizo recto, a su propia imagen. Él era sin falta como los ángeles que están delante del trono. Adán, no era como Jesús. No había en él principios corruptores, ninguna tendencia para el mal. Pero cuando Cristo vino para enfrentar las tentaciones de Satanás, oiga bien, aquí está la diferencia. Él llevaba la semejanza de ¿qué? De carne pecaminosa, diferente a la de Adán cuando fue hecho y cayó. Review and Herald, 28/8 de 1874. Cristo no estaba en una posición tan favorable en el desierto cuando fue tentado, ¿verdad?, para soportar las tentaciones de Satanás, como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. Fue Jesús más en condiciones diferentes. El Hijo de Dios se humilló a sí mismo y tomó la naturaleza del hombre. Oiga bien, aquí está claro. Después que la raza había vagado, dice ahí, 4000 años desde el Edén y de su original estado de pureza y rectitud. Y hay muchas citas más, hermano. Hay más citas y citas y citas. Tened en cuenta, manuscrito 1892, que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. Tened en cuenta eso. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cometemos muchos errores, ¿ves? Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. La obediencia de Cristo a su Padre era y es la misma obediencia que se requiere del hombre. Y dice cuál es la que el hombre debe obedecer la santa ley, igual que Cristo. Y de esa manera, ¿verdad?, Cristo debe ser nuestro ejemplo. Voy avanzando. Deseado de toda la gente, página 78. Aquí dice, compara a Cristo, dice, con la escalera de Jacob. Y compara. Cristo es la escalera que Jacob vio, dice, ¿verdad? Él fue en la visión, cuya base descansaba en la tierra, es la parte humana, y cuya cima llegaba a la puerta del cielo, que es la parte divina. Si esta escalera no hubiese llegado a la tierra, si se nos hubiera convertido humano Cristo, y le hubiese faltado un solo peldaño, habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestra naturaleza y venció. Naturaleza en carne de pecado, dice la parte de la cita. Y por eso Él nos invita a obtener por la fe en Él la gloria del carácter de Dios. Por lo tanto, ¿a qué nos invita Jesús como Él fue? Que hemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos, hermano. La perfección es posible. Eso vamos a hablar en otra ocasión. Es posible porque Cristo Jesús fue perfecto en su carácter, ¿verdad? En su carácter no se dio a la tentación, no se dio al pecado, aunque tenía una naturaleza inclinada al mal, una naturaleza pecaminosa. Algunos tratan de sostener la opinión que Jesús tomó la naturaleza física caída, pero su naturaleza espiritual perfecta. Lo que decíamos, que había una tercera posición, hay unos que lo acomodan ahorita en la actualidad, hay pastores ahí que lo miramos uno en los videos, en sus predicaciones ahí que hay, y dicen ellos de que, bueno, sí, dicen, Cristo tenía
Es verdad, dice, Cristo tomó, dice, la naturaleza caída, dice, después del pecado, pero solo la parte física, dice, porque como Él tenía sueño, se cansaba, dice, le daba hambre, eso lo tomó, dice, la naturaleza caída, pero no tomó, dicen ellos, la naturaleza espiritual. Entonces, por un lado dice, la naturaleza caída la toma, y por otro lado dice que la naturaleza espiritual de Jesús es perfecta, las dos posiciones las unen. Esa es una trampa de Satanás, las dos. Por un lado Jesús en carácter perfecto y por otro lado su naturaleza caída por las debilidades de la naturaleza humana en cuanto a que tenía que comer porque le daba hambre, en cuanto a que tenía que descansar porque le daba sueño, en cuanto a que tenía que dormir, en cuanto a un sinnúmero de cosas, que sentía dolor, que ya entiende eso, pero Elena White es clara. Ahora, separar la naturaleza física y la espiritual es aceptar el concepto pagano griego, la visión dualística del hombre, y este es un engaño satánico, porque estamos separando la naturaleza física y espiritual, no se puede. Entraríamos como la doctrina de la inmortalidad del alma, que dicen los hermanos evangélicos, que cuando muere la persona se separa el cuerpo y el espíritu. Que entraríamos en ese problema como agarrar el ser humano y partirlo en dos naturalezas. Eso no puede ser así. Lucas, y ellos usan el pasaje de Lucas 1:35 y Hebreos 7:26, donde dicen de que con respecto al nacimiento de Jesús, que el Espíritu Santo iba a venir, ¿verdad? Voy avanzando, hermano, iba a venir, dice, con un poder que iba a cubrir con su sombra, y por lo cual, dice, le llamaba el santo, nacerá el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y en Hebreos 7:26, ahora porque tal tumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Ahí lo que está diciendo, hermano, es de que ellos dicen de que con estos pasajes ellos demuestran que Jesús venía con una naturaleza perfecta porque nació siendo santo. Es verdad que Jesús cuando fue engendrado por el Espíritu Santo, ahí lo dice pero ese era el carácter de Jesús, no su naturaleza física. Ellos confunden el carácter con la naturaleza humana en sí. Hay una confusión, ¿verdad? Hay una mala interpretación. Ahora, la profeta lo dice en Espiritual Guide, tomo 4, en la página 115 y 16, prácticamente anula ese concepto que tiene la nueva teología, de que Cristo tenía las dos naturalezas, una el cuerpo y otra la naturaleza física, pues, y la naturaleza espiritual diferente. Miremos lo que dice aquí. Fue la voluntad de Dios que Cristo tomara la forma, es el cuerpo, cuerpo, la forma, la parte física, y la naturaleza del hombre después del pecado. Entonces Jesús tomó el cuerpo y la naturaleza después del pecado. No solamente la parte física, todo el cuerpo, todo, la parte física y la parte espiritual en naturaleza caída después del pecado. De modo que Él fuese perfeccionado a través del sufrimiento y soportará Él mismo la fuerza de las tentaciones de Satanás a fin de saber socorrer a los que fuesen tentados. La pregunta es, ¿pudo haber muerto Cristo si tuvo la naturaleza de Adán antes que éste pecara? Adán cuando fue hecho, se le puso una condición. Si vos pecás, vas a morir. Pero si Adán no pecaba, no moría. Entonces Adán, en cuanto fue hecho, Adán no estaba sujeto a la muerte hasta que pecó. Ahora Cristo, porque tenía una naturaleza perfecta. Adán no estaba sujeto a la muerte hasta que pecó. Cristo tuvo que tomar la naturaleza caída y pecaminosa, o de otra manera no podía morir. Si Jesús, como dicen ellos, tuviera la naturaleza perfecta de Adán, Jesús no hubiera muerto. Porque era perfecto como Adán, ¿por qué iba a morir? Y como Jesús no pecó, ¿por qué iba a morir? Si dice que el que pecara, el que iba a morir. Si Adán pecaba, moría. Y como Jesús no pecó, si hubiera venido con esa naturaleza que dicen ellos, la nueva teología, Jesús no hubiera muerto. ¿Pero por qué Jesús murió? Ahí me está dando a entender que Jesús muere
porque asumió la naturaleza del hombre, pecaminosa. Entonces el hombre estuvo sujeto a la muerte por eso. ¿Estamos de acuerdo? Dice que la muerte no tiene poder sobre los seres sin pecado. Y Cristo era sin pecado. Vamos a concluir para terminar. La nueva teología confunde, aquí está la confusión, pecado con naturaleza humana pecaminosa. Si decimos, la nueva teología dice, no podemos decir que Cristo tomó la naturaleza caída o pecaminosa. ¿Por qué? Porque si decimos eso, entonces decimos que Cristo pecó, pero eso es mentira. El problema es que Jesús tomó la naturaleza caída, pecaminosa, pero no la manifestó, no cedió a la tentación. Pudo soportar todo tipo de tentaciones. Esa es la diferencia. Creen que ambas cosas son lo mismo, no son lo mismo. La Biblia define como pecado la transgresión de la ley tanto en pensamiento como en acciones. El pecado se piensa y se ejecuta, mientras que la naturaleza humana pecaminosa es la tendencia al mal que heredamos de Adán, ¿verdad? Esta naturaleza nos impulsa a cometer pecado. El ser humano no tiene poder para vencer, ¿verdad?, en esa naturaleza, a menos que sea sometido a la influencia del Espíritu Santo. Entonces, vamos a dejarlo ahí, hermano, el tiempo se terminó. Que Dios nos ayude para que podamos entender esto, pues, porque este es un tema muy controversial, pero es un tema muy importante entenderlo, porque tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver en la manera como adoramos, Señor. Vamos a terminar orando, pues, porque se nos fue el tiempo. Gracias, Padre Celestial, a esta hora, por habernos ayudado a estudiar tu santa palabra. Permite que el Espíritu Santo pueda hacer un trabajo, una obra especial en cada uno de los que hemos escuchado este tema. Ojalá lo podamos meditar, podamos reflexionar sobre estas enseñanzas de hoy. En Cristo Jesús. Amén.